¿La homosexualidad es natural? ¿Tiene alguna utilidad? Homosexual ni se nace ni se hace. No es que haya un gen de la homosexualidad, sino que hay 5 variantes genéticas que están asociadas con la homosexualidad. Creo que podemos adaptarnos a casi lo que nos venga. El problema es que hay gente que se apropia de determinados discursos, y en esa apropiación de discursos aparecen medias verdades. El problema con el CO2, y uno de los más grandes que hay ahora, es la acidificación. Hay un hongo, es del género Cordyceps, y a día de hoy pues es bastante conocido porque ha salido una serie que se llama The Last of Us, en el que lo que ocurre es que empieza a infectar a humanos. ¿Por qué han creado esto? ¿Qué hace ese hongo? ¿Y de Frank Cuesta qué piensas? Tuve una pequeña, entre comillas, polémica hace poco con él. Lo que más miedo me daba a mí de estar allí era lo lejos que estaba de la civilización. De decir, hostia, si me pica, por ejemplo, una serpiente tal, aquí estoy jodido, muero. ¿Viste algún ritual por ahí? Hola, amigas y amigos de Eclépticos, a una nueva edición. Como os venimos diciendo últimamente, el canal está creciendo y eso solamente hay unos culpables, que sois vosotros. Muchísimas gracias de corazón, porque eso nos anima a seguir creando contenidos, podcasts y traer a gente muy interesante como tenemos hoy. Tenemos a un biólogo, divulgador científico, zoólogo, actor. Bueno, me imagino, Mario de Wonder, que no te gustan las etiquetas en un hombre tan ecléctico como tú, ¿no? Bueno, las etiquetas es verdad que a veces son malas, pero en mi caso solo que me enorgullezco de ellas, o sea que no pasa nada. Estoy muy contento de ello, o sea que gracias por etiquetarme. Bienvenido, antes de todo, ¿eh? Y gracias por... Bienvenido. Vale, preséntate tú un poco mejor. Poquito, Entonces, sí. ¿cómo encajarte mejor? Biólogo no es ecologista, imagino. Ujú. Ponlo tú un poco más fácil, porque Bueno. nosotros no lo sabemos muy bien. Bueno, pues yo soy biólogo de formación y zoólogo, que básicamente es que soy especialista en animales dentro de lo que es la biología, ¿no? Cuando hablamos muchas veces de ecologismo, pues es verdad que ecologismo no quiere decir ecología. A mí me gusta mucho la ecología, me gustaría decir que sea algo de ecología, porque es verdad que para saber de ecología hay que ser una persona que está muy centrado en ello, que es un doctor que lleva muchísimos años trabajando. Yo a mi edad no puedo decir que sea en realidad experto de nada, pero bueno, sí que sé lo suficiente, creo que, para poder enseñaros ciertas cositas chulas del mundo animal y de nosotros, que al final somos animales también. Entonces, pues bueno, creo que vamos a disfrutar mucho y estoy deseando ver qué queréis saber, porque yo podría Pero, contaros... ¿de pero claro, dónde todo este amor? ¿Quién te influyó? ¿Cómo empezó todo? pues esto viene de mi familia. De tu familia. Mi Ok. familia. Mi abuelo primero y mi padre después, que es la persona que más me ha influenciado a mí en este aspecto, siempre han tenido animales. A día de hoy todavía tiene animales. Mi padre cría palomas, gallinas, pavos, codornices. Siempre le han gustado mucho las aves. A mí, curiosamente, las aves nunca me han interesado tanto. Yo creo que porque, como siempre he tenido en casa mucha ave, mucho tal, pues no me llamaba tanto. Pero ahora mismo con lo que estoy trabajando es con aves. Que ahora mismo estoy en un proyecto de el aguilucho cenizo, que es una ave esteparia, que está teniendo muchos problemas porque con el tema del cambio climático y los nuevos cultivos, las nuevas variantes, se recoge antes el grano, estas aves anidan en el grano, anidan entre los cultivos, entonces cuando se recoge antes lo que pasa es que los pollos todavía no han salido a volar y la cosechadora los destroza. Está bajando mucho en población y bueno, pues el proyecto en el que estoy es ir viendo, hacer una cuantificación de si adelantamos tanto la fecha de recogida, cuántos nos sobreviven, a grandes rasgos, ¿no? En diferentes lugares. Así que al final estoy con aves, a pesar de que yo no quería estar con aves en un primer momento. Mario, has dicho una cosa sobre esas aves, la influencia del cambio climático. El cambio climático ha existido siempre, o sea, el clima siempre ha estado continuamente cambiando. ¿No crees que es un nuevo mantra para introducirnos de lleno con esta dictadura ecológica o dictadura que quieren imponer del cambio climático para condicionarnos todos los aspectos de la vida? Bueno, a ver, has dicho muchas cosas y sobre todo hay mucho que desgranar aquí. Cuando hablamos de lo del cambio climático, no estoy de acuerdo, no creo que sea un mantra. Creo que el problema es, un poco lo que hemos hablado antes de empezar la entrevista, el problema es que hay gente que se apropia de determinados discursos. Y en esa apropiación de discursos aparecen medias verdades. Medias verdades que aparecen en todas partes, porque incluso desde donde te llega esto no dejan de ser medias verdades. Sí, en la Tierra hay unos ciclos de enfriamiento, calentamiento desde siempre.
¿Cuál es el cambio grande que hay ahora? Bueno, hay varios. Esto va para rato, entonces te lo voy a desglosar en un par de cosas. La primera, el CO2, ¿no? El carbono, que estamos hasta las narices de escucharlo, pero nadie comprende realmente qué hace el CO2. Aparte del calentamiento, que luego voy con el calentamiento, es algo más, podemos decir que se puede discutir más, ¿no? Porque siempre ha habido calentamiento, enfriamiento, aunque luego tocaremos ese tema. El problema con el CO2, y uno de los más grandes que hay ahora, es la acidificación. ¿Qué quiere decir la acidificación? Tú tienes una cantidad de carbono en la Tierra que está establecido. Son unos ciclos, como lo que siempre nos han dicho del agua, de que el agua no se acaba, ¿no? Que el agua pasa de vapor, luego pasa otra vez al agua, se congela, vapor, así sucesivamente, ¿no? Pues con el carbono pasa lo mismo, igual que con el nitrógeno, igual que con el fósforo, que son, digamos, los nutrientes más importantes cuando hablamos de ecología. Ese carbono, todos los animales, todos los seres vivos de la Tierra estamos acostumbrados al carbono que había, y al carbono que ha habido durante milenios, durante siglos. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que aparecemos los humanos, y no solo aparecemos los humanos, sino que llegamos y decimos, oye, ¿y qué pasa si perforamos la Tierra y sacamos de dentro, de debajo de la Tierra, sacamos carbono, nitrógeno, hidrógeno que hay ahí, al final los combustibles fósiles, que no dejan de ser hidrocarburos, que es hidrógeno y carbono principalmente, pero también nitrógeno, también fósforo, que luego entraremos más con el tema del nitrógeno y el fósforo. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú sacas carbono que estaba ahí encerrado en la Tierra, quiero decir una cosa antes de seguir, y es que cuando hablamos del cambio climático hay gente que piensa que el mundo se va a acabar. No se va a acabar. Va a cambiar radicalmente. Eso sí, yo siempre me he imaginado algo más tipo Mad Max. Creo que no tanto, pero algo por el estilo. Porque lo que pasa es que las especies vegetales, las especies animales, todas están adaptadas a unos niveles de acidificación y de presiones parciales de carbono, de CO2 en la atmósfera y de oxígeno determinados. ¿Qué son las presiones parciales? Las presiones parciales lo que quiere decir es que tú respiras bien porque estás acostumbrado a una presión parcial concreta de oxígeno, que es básicamente, no sé si conocéis la ósmosis, yo imagino que sí, pues la ósmosis es lo mismo, no deja de ser, en cierto modo, una presión parcial. Si tú tienes mucho de algo en un lugar, el universo lo que tiende a hacer es equilibrar y pasarlo al otro. Equilibrio homeostático. Eso es. Pues con las presiones parciales de los gases pasa exactamente igual. Por esa misma razón, lo que pasa es que aumenta la presión parcial de carbono, de CO2, en la atmósfera, entonces lo que hace es, ¿a dónde me voy? A donde haya menos, que es el suelo y que es el agua. Eso está totalmente demostrado. En el agua ya ha subido el pH del agua del mar, que es inmenso, el océano es inmenso, fijaos si tiene que entrar ahí carbono para poder cambiar el pH, ha subido ya un punto de 8,1, si no me equivoco, a 8,2. Puede parecer, pues un punto, ¿no? Bueno, no es ni un punto, de 0,1 punto no es nada, pero lo que pasa es que es una escala logarítmica. Los pHs es logaritmo de la concentración de hidrógenos. Logaritmo es siempre como tienes que elevar, entonces elevas y te sale, o sea, es 10 veces más de lo que había. Siento si esto es muy técnico, pero es que el gran problema que suele haber es que como estos conceptos no se explican bien o no se explican, pues la gente no conoce estas cosas. Eso lo que hace es que cuando el carbono, ese CO2, entra en el agua, carbono, CO2, lo que es una molécula de carbono, 2 moléculas de oxígeno, ¿vale? El H2O, el agua, 2 moléculas de hidrógeno, 1 molécula de oxígeno. Lo que pasa es que el H2O se parte, el CO2 se parte, bueno, el CO2 no se llega a partir exactamente, pero bueno, se junta con ese hidrógeno que se ha quedado suelto y lo que se forma es ácido carbónico. Ese ácido carbónico, su nombre ya lo indica, es un ácido, entonces se empieza a acidificar. Claro, vale, se acidifica. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que se empiezan a disolver las conchas. Las conchas, los arrecifes de coral, todo lo que está compuesto de carbonato cálcico, de cal, se empieza a disolver. ¿Eso en qué redunda? Redunda en que no pueden formar, por ejemplo, los crustáceos. Los crustáceos suponen, creo que aproximadamente un 10% de la proteína mundial que se consume, creo. El número ahora mismo no me acuerdo, pero era por ahí. Si nosotros seguimos acidificando el medio, seguimos acidificando el agua, y eso no hay, de momento, no hay ninguna manera que se conozca para poder desacidificar ese agua, nos quedamos ya de entrada sin los crustáceos. Pero es que esos crustáceos son la base luego de un montón de peces. Nos quedamos también sin la pesca. Si seguimos haciendo esta regla, que es muy sencilla, que luego habría otros factores que influirían. Pero ya solo con eso, y no estamos teniendo ya en cuenta el tema del calentamiento, este cambio climático que estamos produciendo al introducir mucho más CO2 en la atmósfera, nos está cambiando radicalmente la fauna marina al completo. Los géneros, los grupos animales que hay hoy, llevan 1 millón de años. O sea, las especies que hay a día de hoy, llevan 1 millón de años en la Tierra. Te quiero decir, se tarda casi 1 millón de años en formar una nueva especie.
A veces se tarda un poquito menos, pero se tarda una barbaridad. Nosotros llevamos en la Tierra 300.000 años. Y llevamos, desde que hemos empezado a sacar combustibles fósiles, creo que empezamos a sacar combustibles fósiles en 1850. Se volvió ya algo brutal cuando empezamos a sacar petróleo a expuertas en 1950. Se ve claramente como si tú ves las gráficas, a partir de 1950 empieza a subir la temperatura de una manera totalmente proporcional a la subida de CO2 que hay en la atmósfera. Nosotros liberamos muchísimo más CO2 del que parece que liberamos. Cuando pensamos que nosotros no impactamos tanto como creemos, sí lo hacemos. Somos 8.000 millones de personas en el mundo. Se pronostica que para, creo que era 2050, puede haber ya 10 millones, o 2030 incluso, no estoy seguro ahora del número. Cabría toda esa población en una región de México con 1 metro cuadrado. Creo que el planeta está no superpoblado, sino despoblado. Hablamos un poco de animales, por favor, porque yo sé que la homosexualidad también existe en los animales. Sí. ¿Qué animales están desapareciendo? ¿Cómo puede el ser humano salvar más, evolucionar y mejorar las cosas? Son 3 cosas. Sí, son Elige diferentes. Son 3 cosas. Vamos por diferentes. partes. Elige tú cuál querés, porque son temas que me interesan. Con la homosexualidad de muchísimo. los animales, ¿no? Pues mira, la homosexualidad es un... está muy extendido también, que la homosexualidad, no sé por qué, pero he hecho un vídeo acerca de esto, de la homosexualidad, y cuando lo iba a hacer, mucha gente me decía, el título, ya lo digo, es la homosexualidad es natural, tiene alguna utilidad. Entonces mucha gente ya de entrada, cuando yo les decía el título, pensaban, hostias, ¿qué jardín te vas a meter? ¿Qué vas a hacer? No hagas ese vídeo, te está volviendo loco, tal. Porque, claro, yo soy biólogo, los vídeos que hago son de biología y está muy extendido que entre la gente que la homosexualidad no es algo natural, que es algo que es como un error biológico, ¿no? Que no puede existir la biología si nos paramos a pensar solo desde un punto de vista biológico. Y la realidad es que no es así. La realidad es que, de hecho, no es un error la homosexualidad. Hay un montón de especies en las que esto existe. En concreto esto lo he hecho yo, pero bueno, hice una clasificación de diferentes utilidades que tiene la homosexualidad en función de las especies y si es natural, si viene de los genes, si viene de lo cultural, y bueno, vamos a empezar con eso. El tema de si es cultural o es genético, pues se ha pensado mucho tiempo que es algo cultural, porque, por ejemplo, en los griegos la homosexualidad era algo... O sea, bien vista, era de no gente preparada. No solo bien vista, Sí. es que está comprobado que no tenían ni el concepto de homosexualidad y se cree que es sencillamente porque todos le daban igual a hombres que a mujeres, entonces no era algo como reseñable. Lo reseñable en los griegos, fíjate qué curioso, era en qué posición estabas tú, si eras el activo o eras el pasivo. Y de ahí que se llama el griego. Ah, pues no lo sabía. Coño, el sexo anal, ahora pondrá el pip, se llama hacer un griego, coño, a nivel de prostitución. Coño, Pues no lo sabía. ¿hay banderas estado? Sí, en Mario? alemán también dicen griegos. Claro, ese es el griego. Es hacer un griego porque realmente en la cultura Claro. helénica, en la cultura griega, estaba todo lo contrario, era de buen gusto. Claro. Pues mira, pues no lo sabía, pues fíjate. Y de hecho había ahí como una especie de... Era como cíclico, porque los chicos, antes de que les saliera la barba, lo normal era que fueran el pasivo y una vez ya pasaban a ser adultos, pasaban a ser el activo. Era como la manera de tomársela. Entonces, a partir de ahí, pues se pensó, coño, pues tiene que ser cultural, porque si fuera genético habría algunos que no, o podríamos pensar que eso sale en unos sí y otros no, pero como era todos y no había ningún... Y además había un componente social, no tanto sexual o de atractivo, pues bueno, que era cultural. Después, como en los 70, creo, aproximadamente, surgió la idea de que era un gen, que había un gen, que era el gen de la homosexualidad, y entonces si tú tenías el gen, eras homosexual. Pero se siguió investigando. Esto, bueno, las ventajas, la parte buena de que interese económicamente ciertas cosas, pues es que hay dinero para investigar. Para eso sí, para otras cosas a lo mejor no encuentran dinero. Pero para estas cosas sí. Y se vio que no es que haya un gen de la homosexualidad, sino que hay 5 variantes genéticas que están asociadas con la homosexualidad. ¿Cuál es el chiste? Ahora podríamos decir, hostia, pues entonces es genético. Pues lo que pasa es que descubrieron que solo explicaba un 25% de los casos de homosexuales. ¿Qué quiere decir eso? Que homosexual ni se nace ni se hace. Que hay las dos cosas. Hay homosexuales que están determinados genéticamente, que nacen homosexuales, y hay otros homosexuales que no, que es lo cultural, digamos, por factores ambientales que acaban haciéndose homosexuales. ¿Genética o epigenética? A ver, la epigenética no deja de ser en cierto modo genética también, pero... Sí, es reescribir en los genes, ¿no? Claro, yo diría que la genética, porque la genética está sí o sí. La epigenética puede aparecer o no en función de los factores ambientales que hay, ¿no? Sí. Si tuviera que elegir, quiero decir, ¿qué afecta más? Yo te lo digo porque trajimos aquí a un especialista
en recuperación de enfermos de cáncer. Y no sé, ¿te acuerdas? Ángel nos estuvo explicando que de los cánceres solamente es un 5% el factor genético de reproducir un cáncer o de multiplicar un cáncer, y que el resto, el 95%, es tema ambiental, nutrición, tema psicológico, cognitivo, hábitos, o sea, epigenética, lo que tú eres capaz de escribir. Totalmente. Al final en la genética te toca la que te toca, pero la epigenética es lo que sí que es verdad que tú puedes, digamos, meter de tu parte para... En tu zona de control. Eso es. Como el pensamiento estoico, tu zona de control en lo que tú puedes mejorar en esto. Eso es. ¿Qué consejos, a pesar de ser zoólogo, biólogo y estar especializado en animales, qué consejos generales dirías para que todos tuviéramos un poquito más de salud, calidad de vida, que a nivel ambiental, exponerse al sol, al frío, deporte, como biólogo? Portarnos como animales. Pues es que Luis, ahí yo tengo también que ser humilde y decirte que probablemente sepas tú más de eso que yo. Es que... Pero yo ya he hablado mucho de eso, me voy a callar. A nivel de los animales, por ejemplo, quiero decir, Sí. en el anterior podcast que estuve escuchando tuyo, que me gustó mucho, hablabas de los animales en el zoo. Ajá. Que esa epigenética la van perdiendo cuando están encerrados, repiten comportamientos rutinarios, rumiantes, y que si ese león lo mandaras de nuevo a la selva... Moriría. Sí. Eso es. Pues mira, el tema con eso es que los animales pues también tienen unos procesos de aprendizaje y muchas veces pensamos que el instinto está ahí y hagamos lo que hagamos, va a seguir siendo, pues en el caso de un león, va a seguir siendo un león totalmente funcional, pero eso no es real. Sobre todo, cuanto más complejo, digamos, es el sistema neurológico del animal, cuanto más, vamos a decir, inteligente es, pues más aprende, más tiene un sistema de aprendizaje que aprende de su madre, que aprende del entorno, sobre todo cuando son cachorros, y en determinados animales también cuando son adultos, sobre todo los que son gregarios y sociales. Por ejemplo, los elefantes es una locura el aprendizaje que tienen. Y sin embargo, cuando nosotros los tenemos en un zoo, en muchos casos, o incluso como mascotas, que pasa mucho con el tráfico de animales, no aprenden nada de eso. Cuando hablamos del instinto, pues muchas veces es simplemente pues, que tienen un poco más de agresividad, que tienen a lo mejor más fuerza, que con que te den un arañacito te hacen un destrozo, pero en realidad ellos no son capaces, por ejemplo, de cazar. ¿Por qué? Porque no saben, primero, que tienen que cazar, y segundo, porque cuando ven una comida que en teoría deberían de cazar, si están acostumbrados a comer filete, pues lo que esperan es un filete. Si les pasa un conejo por delante, pues lo miran y dicen, ah, mira, qué bonito eso que ha pasado. Pero ya está, no piensan que es una comida. Entonces ya directamente probablemente ni lo persigan. Si lo persiguen es más por jugar, por decir, voy a jugar un poquito, que por cazarlo. Y si jugando resulta que le hacen daño, a mí me pasaba porque yo trabajo con felinos en la selva amazónica, y allí sobre todo lo que me encargaba era de esto, de rehabilitar felinos. Y muchas veces a un animal que nunca había comido una rata, que nunca había comido un ser vivo, ¿no? Que simplemente le habían dado o pienso para gatos o le habían dado carne, lo que fuera, tú le echabas una rata y la rata pasaba por delante, pues, huía porque la rata sí que se asustaba. Había perdido el instinto, a lo mejor. Totalmente, claro, por eso te digo. La rata tenía más instinto que él. La rata decía, coño, me voy de aquí. Pero lo que pasa que es verdad que como estaba en una jaula, la rata no se podía escapar, entonces al final, en lo que jugaba con ella, pues se daba cuenta de que era sangre. Uy, pues esto está bueno, coño, a ver. Y otro día le echabas otra rata y decía, a ver, hostia, que va a ser que es comida. Era un aprendizaje. Total, y tienes que hacer un aprendizaje muy lento que en muchos casos ya es imposible. O sea, en la mayoría de los casos, sobre todo con felinos, por ejemplo, que es lo que yo más conozco, el luego poder liberar en cautividad es muy difícil. En España sí que tenemos en eso un ejemplo a nivel mundial, que es el tema del lince. Sí, el lince ibérico. Exactamente, el lince estaba prácticamente extinto, creo que quedaban 47 hembras reproductoras, y a día de hoy hay aproximadamente unos 1000 en libertad, y se ha hecho muy bien porque se ha hecho desde una cría en cautividad, ex situ, que se le llama, que es fuera del medio natural, como si fuera una granja, y se ha conseguido hacer liberando esos animales después y que fueran capaces de cazar por sí mismos, de mantenerse alejados de personas, porque eso es otro factor importante. Estos animales están acostumbrados a que los alimenta una persona. Entonces eso lo que hace es que cuando tienen una dependencia total, de esa persona. Y cuando tienen hambre, lo que hacen es buscan a una persona. Puede ser que encuentren a una persona, dependiendo del animal, puede ser peligroso más o menos. Si es un tigre, pues claro, si se encuentra una persona, puede que mate a la persona, o que la persona le mate a él directamente, o que llame a la policía y mate al tigre, etcétera. O que haya gallinas, por ejemplo, que el granjero tenga gallinas, le han soltado ahí un ocelote, un jaguar, lo que tú quieras,
y diga, coño, que me están matando las gallinas, ponga una trampa o esté esperando ahí con la escopeta para matarlo. Entonces, al final, muchas veces se opta por no liberar, porque tiene más riesgo el animal que menos. ¿Y de Fran Cuesta qué piensas, Fran de la Jungla, en la labor que realiza? Ajá, pues Fran es, fíjate, tuve una pequeña, entre comillas, polémica hace poco con él en el canal, pero yo a Fran le tengo un respeto tremendo, y no solo respeto, o sea, es que es mi referente, o sea, ha sido mi referente mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Y esto voy anticipando un poco como pienso. Para mí no... Las respuestas casi siempre suelen estar en un término medio. No, para mí no hay blanco ni negro, ¿no? No hay una perspectiva maniqueísta de la vida. Y con Frank me pasa lo mismo. Igual que digo que le admiro un montón y que creo que hace un trabajo tremendo, creo que hay cosas en las que pues yo no estoy. Con Frank la única polémica es sencillamente porque, no sé si os habéis enterado del tema este que hubo con Plex, el youtuber este, pues un youtuber que cogió una capibara, no estoy seguro, y se la llevó a su casa como si fuera una mascota, hizo un vídeo, la mejor mascota del mundo, y Frank hizo un vídeo insultándole muy, de forma, pues, como se pone él, que se pone sí, muy cerril. Es un tío claro. Sí, pero también con muy mala forma, ¿no? Que lo cual, bueno, podemos hablar si es mejor, si es peor, eso ya es otro tema. Eso es otro tema. Tampoco es eso lo que critico como tal, ¿no? Pero luego ya él coge, le invita a su santuario, dice... Y entonces hay partes del discurso de Frank con respecto a que a mí me parece, perdón si no soy demasiado claro con esto, pero es que me cuesta también porque no deja de ser, y es una cosa muy extraña, ¿no? Tú cuando tienes un ídolo lo intentas defender a capa y espada, pero hay cosas que para mí no puedo defender. Pues con Frank el problema es que él, por ejemplo, ha dicho muchas veces, sé el influencer que quieres que sean otros, no seas tú el influencer el que ¿no? Tienes que ser una persona en la que se fijen los demás, tienes que ser una persona en la que se fijen los demás, no seas una persona para que los demás se fijen en ti, sino sé esa persona. Por ejemplo, si te preocupan los animales, lo que decías tú, no lo escribas en un teclado, ve y hazlo. Esos son los influencers que yo quiero, ¿no? Es lo que él decía. Pero luego en realidad él, en su santuario, en sus interacciones, siempre ha mencionado y siempre lleva a gente que le interesa, y en el caso incluso del Plex que ha hecho algo mal y le lleva allí porque sabe que va a generar visitas, lo cual yo no lo critico, o sea, a mí me parece bien que genere visitas, pero sí que es un fallo ya en el argumentario. Lo blanquea. Bueno, que lo blanqueas y que tú a quien no estás llevando es a un montón de youtubers medioambientales, no yo, que yo llevo en esto 2 años, y de hecho había gente que me decía en el vídeo que yo hice, no, tú lo que quieres es ir allí. Yo en su momento hablé con Frank, cuando yo estaba trabajando en la selva amazónica, porque él había tenido un problema con la chica con la que trabajaba allí y estaba buscando a otra persona para que fuera allí. A mí mucha gente de mi canal me dijo, oye, Mario, ¿ves tú que tú das el perfil, que no sé qué? Yo dije, mira, yo estoy aquí porque yo allí trabajaba con gente, con indígenas de allí, de la selva amazónica, que llevaban años. Eso es muy interesante y tenemos que hablar luego de eso. Luego hablamos de eso. Porque eso es apasionante, antropología pura y dura. Sí, que llevaban años trabajando con animales con las manos desnudas, tal, y yo dije, mira, yo cuando hablé con Fran le dije, mira, tengo este compañero aquí, si quieres, pues te llevas y que vaya allí. Porque yo no me sentía igual de cualificado que este chico. A mí me encantaría ir al santuario de Frank, por supuesto, pero no era ese el objetivo. De hecho, pues a día de hoy sigo sintiendo que quizá yo no tengo la experiencia suficiente para ir a un santuario con Frank, 2 personas solo, que es lo que están allí, y ocuparme yo de todo lo que hay allí, porque además no conozco a los animales, y sobre todo porque hay gente que lo hace mejor que yo. En fin. Conclusión, que me lío mucho. Que me parece que hay otra gente a la que en este mare magnum de invitar a diferentes personas, a diferentes personalidades de YouTube, que podría haber invitado gente que hace bien por el mundo, en España, gente como, yo lo menciono muchas veces porque es una persona que además me ha ayudado muchísimo a mí, que es Poti Ambienturas. Es una persona que hace vídeos de divulgación ambiental en España, que lleva igual 10 años haciendo vídeos y que jamás nadie le ha dado bola. Y precisamente creo que las personas que deberían dar bola a este tipo de personas, a este tipo de gente, son gente como Frank. Que Frank es, y él lo dice, y estoy de acuerdo, el mayor referente a nivel animales y fauna en todo hispanohablante de la historia, junto con Félix de la Fuente, dice él. Creo que no, porque es verdad que Félix no llegó a Latinoamérica, él sí. Entonces creo que incluso en impacto ha superado a Félix Rodríguez de la Fuente. No te puedo decir si los programas de Félix Rodríguez de la Fuente, no. El Hombre y la Tierra llegó a Latinoamérica. No te puedo decir. Parece ser que no. Entonces, es verdad que en España bueno, no se puede negar, ¿no? Pero fuera de España es verdad que no llegó tanto. Bueno, pero eran otros tiempos también. Eran otros tiempos, por supuesto. Yo no quiero decir que sea menos importante. No, pero, claro. Pero bueno. Además, las comparaciones son odiosas. Claro, cada uno ha hecho lo mejor posible en su tiempo. Exacto.
Entonces, igual que para mí te estoy diciendo ahora que Frank es un referente, para Frank ha sido Félix Rodríguez de la Fuente. Claro, todos Entonces, tenemos nuestros referentes. exacto. Entonces, sí es cierto que pienso, y eso lo he dicho muchas veces, que creo que igual que invitas a Plex, igual que invitas a Javi Oliveira, igual que invitas a un montón de youtubers que no tienen nada que ver con el mundo fauna, creo que también podrías, simplemente para ser coherente con tu discurso de ayudar, invitar a estas personas o simplemente mencionarlas, porque es verdad que en redes sociales tampoco las ha mencionado. Pero oye, que él puede hacer con su canal lo que quiera, por supuesto, y yo no lo niego. El otro punto que decía es que él estaba criticando mucho el tema de Plex por la capibara, y él con Chispas, no sé si sabéis cuál es, tiene una nutria que se llama Chispas y salen prácticamente todos sus vídeos, lo ponen en las miniaturas de los vídeos, lo ponen en los títulos y al final está haciendo también, igual que él se quejaba de que la capibara, que el Plex no podía hacer un vídeo con la capibara porque estaba incitando a la gente a tener una capibara como mascota, creo que él, ahí peca de ser un poco hipócrita. Vaya por delante que ya me van a venir aquí porque estuvo un hate de la hostia porque Frank tiene unos fanáticos duros, como se está todos los días metiendo en peleas, pues claro, están adiestrados ya, entre comillas, que están muy entrenados. Sí, pero no debería ser así. Estamos hablando, quiero decir, tú. Sí, pero hostia. Tú lo primero que has hecho es has roto una lanza diciendo que es un referente para ti. Simplemente... Pues lo hice igual en el vídeo, pero hay gente que no te quiere escuchar ya de entrada en cuanto piensa, oh, va a decir algo malo, fuera. Entonces... Eso no es bueno, ¿eh? No es bueno, pero es verdad que también creo que está condicionado porque como se meten muchas movidas, precisamente porque es muy claro, pues es verdad que ellos yo creo que también están ya preparados para cualquier cosa, El caso, que el propio Frank, en uno de mis vídeos, me comentó y me dijo, hice 2 sobre el tema, me dijo, oye, muy coherente todo, no me ha molestado para nada, no te preocupes. Entonces creo que él también, tengo que decirlo, que no se lo toma mal y que nadie se piense que estoy diciéndolo aquí, que ya me estoy viendo que está alguno de Frank aquí y se me va al canal solo a decirme, hijo puta. No creo. Lo cortés no quita lo valiente, y ya está. Eso es. Y el debate y el cierto choque es bueno siempre y cuando haya cordialidad, respeto y no se caiga la descalificación. Debate enfrente, persona con persona, es diferente. Por internet es totalmente manipulado. Pero es verdad, buscar visitas. Pero es verdad que yo no puedo tener un debate con Frank cara a cara, entre otras cosas, por lo que hablábamos de que él da bola a quien le interesa, y yo sé que yo no le intereso porque, coño, al final yo soy un mindundi al lado de Frank, ¿sabes? Las cosas como son. De hecho, estoy aquí y muchas gracias, pero, coño, al final yo no soy Frank. Bueno, pero eso es una realidad. También eres mucho más joven y estás Claro. labrando tu propio camino. Eso es. Como dice la mentalidad estoica, caminante no hay camino. Eso es. Lo decía Machado, se hace camino al andar y tú eres muy joven y estás haciendo tu camino. Eso es. Al igual Eres que un Fran ecléctico, Anselmo. además. Soy un Eres un ecléctico, o sea ecléctico. Háblanos un poco, por favor, sobre el tráfico y los animales que están matados solamente por, no sé, los cuernos o porque tiene alguna sustancia afrodisíaca. Ahora, esto, bueno... yo sé que no vas o no puedes explicarme hasta las células por qué, pero ¿cuáles son los animales que son más sacrificados en este...? Sacrificados, bueno, a ver, yo no tengo el número, pero No sé, sobre todo hay un sesgo, que es que solemos pensar siempre en mamíferos, aves. Lo que más muere, yo creo que casi sin duda son insectos. O sea, Invertebrados. Invertebrados, pero... Que en principio en esta nueva ley de protección animal no están protegidos. No, hay una discriminación. Sí. Están protegidos los vertebrados, pero los invertebrados no. Pero es que los invertebrados en general a la gente le dan muy igual. Y todavía los artrópodos, insectos, crustáceos, un poquito más. Es nuestra futura comida, Mario. Sí, bueno, también te digo, me parece bien. O sea, lo cultural, Claro. Es lo cultural. O sea, al final te comes una vaca, ¿por qué no un grillo, por ejemplo? ¿Por qué no un gusano? Pues oye, realmente es por algo cultural. Yo he comido gusanos y están buenos. En la selva del Amazonas Ajá. es habitual comer tarántulas y gusanos de estos gruesos blancos, Sí. y dicen que son muy sabrosos. He visto mitad del podcast de Worldcast. Un saludo a nuestros amigos de Worldcast. Hay un montón de comentarios que hablaban de la anécdota de las hormigas. No quería escucharlo, por favor, no lo puedo contar. A ver, aquí. había varias, ¿eh? Ah, varias, vale. Había Vale, varias. tienes el Es tiempo. que las hormigas, ya os lo digo, es mi animal favorito porque es increíble. Ahí prácticamente por cualquier comentarios, cosa. no, desde hoy las hormigas son mi animal favorito. Pero Vale. Mario, en los documentales
¿Por qué arrasan más los documentales de depredadores? Y cuanto más peligrosos, mejor. Y luego quiero que nos hables de especies realmente peligrosas, porque romperemos muchos mitos en especies animales en África que son causantes de muchas víctimas en humanos, que nos sorprenderá porque no son muchos de los que nos creemos. Sí. Que los de los insectos, porque yo, por ejemplo, cuando veo me encanta ver documentales, sí. me colocan uno de insectos, pues me quedo dormido, mientras cuando van de leones, de orcas, de tiburones blancos, es la hostia, ¿eh? Pues yo creo que es cultural, también. Sí, sí, creo que es algo cultural sí. y también porque se parece más a nosotros. Y entonces tendemos también un poquito ahí, al final los humanos somos también muy ególatras y nos gusta también poder entender hasta cierto punto. Éramos depredadores, antiguos depredadores. Nos gusta conocer cosas, conocer cosas nuevas, pero dentro de un margen que más o menos conozcamos, que no estemos... Has estado muy acertado. Si te pierdes totalmente... Afinidad, buscamos afinidad. Claro, si te pierdes totalmente, dices, mira, otra cosa. Paso. Perdona la interrupción, sigue con el tema de las hormigas, que es muy interesante. Nada, hormigas, y lo que respondías antes, te diría que igual, por ejemplo, sobre esto que decías, de animales más grandes, los leones, los huesos de león, se venden bastante, y sobre todo el gran problema que hay con los cuernos y todas estas cosas, sobre todo es China. Que la medicina tradicional eso te lo china, ha preguntado Yone. ¿Me lo habías preguntado y tú? yo ya lo había visto. Pues sí, ya has contestado. Pues eso. Sí, pero como no había hecho la medicina tradicional china, sí, pues eso. Sí. Entonces, de China, como son tantos, hay una industria enorme ahí, mucho y dinero. la sopa de murciélago les mucho encanta dinero. a los chinos. Y bueno, y la aleta de tiburón. Y todo. De hecho, España es uno de los mayores productores entre comillas, de aleta de tiburón del mundo. Eso sí que es una barbaridad, Mario. Y lo venden en China. Que para una puta sopa... maten a un animal porque al cortarle esa aleta directamente se mueren, los tiran al mar. Ya está muerto. No. Yo he visto documentales. Los sacan, incluso también, ¿no? Les cortan y aún vivos los tiran al mar. Solo aprovechan la aleta. ¿Sí? O sea, ese tiburón que lo lanzan al mar está muerto. Claro. Está condenado. Sería más humano matarlo ahí mismo que dejarlo así, pero yo he visto... O comérselo, aunque sea. O comérselo, pero es verdad, yo he visto como estos... Incluso vivos. Hostia, pues yo había visto los tiran, muertos, les cortan ya... la aleta y solamente van a por ese mercado. Hombre, de la aleta tiene de sentido, claro, menos peso. Bueno, las hormigas, las hormigas, lo que le chocó tanto a Pedro de Volcas era sobre todo que eran capaces de hacer un montón de trabajos diferentes, ¿no? Una de ellas, las que son en concreto mis hormigas favoritas, son las hormigas cortadoras de hojas, que son muy, muy comunes en Latinoamérica. Y la mayoría de la gente, bueno, están siempre, tú vas por cualquier selva o cualquier lado y ves una fila de hormigas, todas con trocitos de hojas, cada una de ellas con un trocito de hoja, y que se la llevan al hormiguero. La mayoría de la gente cree que estas hormigas lo que hacen es comerse esas hojas, pero no es verdad. Estas hormigas lo que hacen es alimentar a un hongo, una seta, que tienen en su hormiguero, y lo que hacen es que le trituran esas hojitas, y esas hojitas que le han triturado se las dan de comer al hongo. Entonces van alimentando al hongo con una especie de pasta que forman entre las hojas y su propia saliva, y el hongo a su vez va proliferando y ellas lo que hacen es que se comen ese hongo. Entonces son, digamos, agricultoras, pero tiene mucha historia porque dentro de las hormigas cortadoras de hoja hay varias castas. Las castas son trabajos, diferentes trabajos que vienen determinados en muchos casos por genética. Como, por ejemplo, obreras, que son las típicas que conocemos, pero obreras que las hay forrajeras, que son las que cortan las hojas, ¿no? Van a buscar hojas y las cortan. Luego hay otras que son jardineras, que lo que hacen es mantener el hongo, lo van revisando día a día, porque el hongo es muy sensible. El hongo se llama Leucocoprinus, luego os explicaré por qué se llama así, pero el hongo es muy sensible y tiene otro hongo, que es un parásito de este y que lo mata con mucha facilidad, que se llama Scobopsis. Y además de ese, un montón de patógenos diferentes que pueden matar al hongo. Entonces hay un montón de hormigas que están siempre, todos los días, simplemente paseando por el hongo, revisando que no haya una espora de otro hongo, que no haya una semillita, que no haya un virus, cualquier cosa. Que haya algo, lo cogen y se lo llevan. ¿Qué pasa? Que esa hormiga jardinera que lo ha cogido, se lleva eso a la basura, que el hormiguero tiene su basurero, y una vez ha salido del hormiguero, ya no vuelve a entrar, porque cree que porque está contaminada. Se entiende que puede estar contaminada y que si vuelve a entrar puede matar al hongo, porque está ella misma contaminada. Lo que hace entonces esa hormiga es sacrificarse, porque si no entra nunca más al hormiguero, lo que hace es que muere de hambre. ¿Y eso qué es? ¿Instinto, inteligencia, código genético? Instinto. Genético. Increíble. Puramente genético. Entonces ya no vuelve a entrar y se queda allí hasta que muere en el basurero, y en el basurero ya después llegan otra casta, que son las basureras, que lo que hacen es llevarse esa basura. La casta, bueno, aquí también tenemos una casta, la casta de los políticos. O sea, tenemos castas. Totalmente. Bueno, y dentro de las hormigas, las termitas, hay en el Amazonas hormigas que tienen unas picaduras terribles, venenosas.
hay muchos tipos, ¿no? Sí, de sí, hormigas. sí. Sí, bueno, la termita realmente no es una hormiga, están más emparentados con las cucarachas, las termitas. ¿Y por qué las llaman hormigas, las termitas? Yo siempre lo he oído con la denominación de hormigas. Porque se parecen, pero sin ya más, está. sin más, claro, se dan un aire Vale. y fuera. Pero no. Y el caso que estas tienen también, te sigo con las cortadoras Sí, de hojas, sí. tienen también otras que se llaman hormigas mínimas, que son microscópicas prácticamente, que lo que hacen es van subidas a la cabeza de estas forrajeras que te digo, que se van buscando hojas, porque hay una avispa parasitoide que lo que hace es que está pululando por ahí y cuando ve una hormiga forrajera de estas, se va hacia ella, le pone huevos en la cabeza y esos huevos luego cuando eclosionan matan a la hormiga. Entonces, esta hormiga mínima que va encima de la cabeza de su hermana, lo que va es vigilando para si llega una parásita de estas, atacarla y echarla. Pero luego, a su vez, la reina, que es otra que está por ahí, bueno, también están las soldados, pero las soldados tienen menos historia. La reina también lo que hace, como ella está viviendo con el hongo toda su vida, cuando está a punto de morir, o cuando hay buenos momentos pues por ejemplo, porque hay lluvia, porque hay buena temperatura, pues lo que hace es que insemina los huevos, y esos huevos salen al exterior con forma de macho, son machos y son hembras, que son lo que muchas veces nosotros cuando vemos hormigas con alas, no es que sea una especie que son hormigas voladoras, es que son machos y hembras, que como normalmente cuando ha llovido, como hay un buen momento, salen, vuelan, copulan, y la hembra, el macho muere después de haber copulado, la hembra baja, se mete en un huequito, se arranca sus propias alas, se las come, y de esa manera pone sus primeros huevos, que salen unas hormigas, que son, se las llama nurse, como enfermera en inglés, que son unas hormigas, como te diría, como mal hechas, como que están hechas con defectos genéticos, pero que su único objetivo es ser capaces de, en primer lugar, alimentar al hongo, que el hongo lo que hace la reina, antes de haber salido de su hormiguero, corta un trocito de hongo, se lo mete en la garganta y cuando llega a su hueco, lo vomita, caga encima, le pone las alas y caga encima Leucocoprinus, coprofagia, comer mierda, el prefijo copr viene del griego, significa caca, excremento. Leucocoprinus porque es blanco, coprinus porque come mierda. Entonces, de esa manera, el hongo germina y la hormiga, si las nurse, estas primeras hormigas han hecho bien su trabajo, salen las primeras hormigas que ya sí que son efectivas y de esta manera se funda un hormiguero nuevo. Puedes pensar, hostia, pues parece que es algo fácil, normalmente les sale mal porque este hongo es muy sensible, pero hay casos en los que sale bien y de hecho el hongo, el ser vivo más viejo del mundo es un hongo de un hormiguero de hormiga cortadora de hojas que ha ido pasando durante milenios, porque tiene aproximadamente casi 2000 años, que ha ido pasando de generaciones de hormigas en generaciones, en generaciones, en generaciones. Estas, por tanto, podríamos decir que son, en cierto modo, el primer ser vivo que ha sido agricultor, o uno de los primeros seres vivos agricultores, porque eso lleva siglos, lleva millones de años esta especie estando ahí. Este era uno de los trabajos. Me estás hablando de este hongo que el ser humano se ha inspirado a cómo crear las ciudades, porque es un tipo de hongo que crece debajo de tierra, ¿verdad? Es como una especie de una red, algo así, sí, ¿verdad? Sí, podría ser como una especie de red. También las termitas en África también hacen lo mismo. También hay unas termitas que mantienen un hongo, lo que pasa es que lo hacen de otra manera un poco diferente, pero sigue más o menos el mismo esquema que como lo hacen estas hormigas, las termitas. Luego también con las hormigas, por lo que hablábamos de que tienen muchos trabajos y tal, también pasa que hay otras hormigas que lo que hacen es, cuando las hormigas rojas viven en zonas donde a veces hay inundaciones muy grandes. Entonces, con esas inundaciones, el hormiguero puede morir al completo. Lo que hacen para proteger a la reina, y es algo que también es genéticamente, forman construcciones enormes, gigantescas, que ves una pelota de hormigas enorme, que lo único que están haciendo es proteger de esa manera a su reina, que va arriba, y van en el agua, con el río, y están flotando en el río, forman una especie de balsa muy, muy grande, donde arriba está la hormiga reina. Al principio, cuando se descubrió, se pensaba que morían las de abajo, las que estaban en contacto con el agua, pero no, han sido capaces durante siglos y siglos de evolución, forman una estructura por la cual se mantiene el oxígeno dentro, entonces están como protegiendo con la cabeza, digamos, la parte de abajo, y de esa manera son capaces de navegar
Entonces también se las considera en ese sentido arquitectas. Y hablando de arquitectas, hay otro... El concepto de simbiosis, que es muy interesante, que es cuando un animal necesita a otro para sobrevivir. El mutualismo es cuando no lo necesita del todo. Bueno, el mutualismo se considera cualquier simbiosis, ¿no? Pero la simbiosis sería algo que es totalmente necesario. Si tú no estás con el organismo del que es tu simbionte, mueres, no puedes sobrevivir. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, pues en el coral dentro tiene unas bacterias que hacen la fotosíntesis. Si esas bacterias no pueden hacer la fotosíntesis, el coral muere, ¿no? Pues eso es totalmente una necesidad, ¿no? El mutualismo sería no tan necesario, pero me viene bien. Mejoro si estoy con el otro organismo, ¿no? Pero bueno, lo que os iba a contar. Hay hormigas que lo que han aprendido es que si ellas montan trampas, pueden cazar animales. Entonces, por ejemplo, en unos árboles de Sudamérica, lo que hacen es que los propios árboles han evolucionado para atraer a las hormigas, porque estas hormigas los protegen de los herbívoros. Y a su vez estas hormigas lo que hacen son una especie como de trampillas en el árbol, en la madera del árbol, de tal manera que se esconden dentro y cuando llega un pájaro y se posa, salen todas a la misma vez, cogen al pájaro, o cogen al saltamontes o lo que sea, y se lo llevan a su hormiguero. También, por ejemplo, lo hacen con las hojas, se ponen por debajo de la hoja y cuando llega, por ejemplo, un saltamontes que va a comerse esa hoja, de repente suben todas a la misma vez, coordinadas, y lo cazan. Pero claro, para eso tienen que estar en el árbol. Y el árbol, como le interesa porque protege a sus hojas, lo que ha desarrollado son nectarios extraflorales, que se llama, y domacios. Los domacios son una especie de casitas pensadas para hormigas. Son como pequeñas, casitas, como nidos de pájaro, que están pensados solo para que entren las hormigas. Y entonces, durante siglos y siglos de evolución, que os explico cómo fue probablemente, había un millón de árboles de una misma especie y de repente le subieron hormigas y ese, pues, sobrevivió más. Sus hijos, como tenía más hojas porque no se lo comían los herbívoros, tenía más hijos porque podía producir más semillas. Y resulta que a lo mejor a ese se le subían más hormigas sencillamente porque le había salido un poquito de savia de una hoja, porque en esa hoja, por poner cualquiera, porque en esa hoja tenía un poquito más débil la pared vegetal y entonces había roto. A priori podríamos decir que era una desventaja, ¿no? Porque tenía más débil la pared vegetal. Pero como al cortarse más fácilmente llegaban las hormigas para coger esa savia, supongamos en este caso que a esas hormigas les interesaba la savia, pues tuvo más hijos. Sus hijos, a su vez, tenían la pared vegetal más débil. Llegó un punto en el que uno de esos secretaba un poquito de néctar. El néctar es como miel, ¿vale? Entonces secretaba un poquito de néctar. Y ese que tenía un poquito de néctar, todo esto, imaginaos saltos de millones de años hasta que aparecía uno que hacía esto así. Pues ese néctar atraía más hormigas. Entonces ese tenía más hijos, porque a su vez, como había hormigas, los herbívoros depredaban menos. Y así sucesivamente, hasta que llegamos a día de hoy, en el que ya hay árboles que tienen casitas pensadas para hormigas, que les viene bien, que tiene una madera pensada para que la hormiga pueda entrar, y la hormiga, que si no está en ese árbol, muere. Y un ejemplo, con respecto a, creo que me lo has dicho antes, las hormigas bala, que son una de la picadura que se considera más peligrosa del mundo, tiene este tipo de simbiosis con... En este caso es un mutualismo porque la hormiga bala podría resistir más o menos y el árbol puede resistir sobre todo sin la hormiga bala, pero tiene este tipo de simbiosis con los árboles. Está en los árboles, forma sus nidos en los árboles y como tiene además tanta potencia de picadura, pues repele a herbívoros que incluso ya no son solo un saltamonte. Las rémoras también, o sea, hay muchísimos ejemplos de cooperación, porque la naturaleza podemos decir que es brutal, pero también es muy sabia y lo que busca es el mantenimiento de la especie. Te voy a contar una cosa, que era lo de que se lo he prometido aquí a Arnau. Vale, pues eso lo prometido es deuda. Claro, lo prometido es deuda. También relaciona con las hormigas, me has abierto la caja de Pandora. Pues a las hormigas hay un hongo, la relación de los hongos con las hormigas es muy, muy curiosa. El hongo se llama, es del género Cordyceps, Ophiocordyceps, es como se llama. Y a día de hoy pues es bastante conocido porque ha salido una serie que se llama The Last of Us, que viene de un juego en el que lo que ocurre es que ese hongo, en teoría, empieza a infectar a humanos. ¿Por qué? ¿Por qué han creado esto? ¿Qué hace ese hongo? Ese hongo tradicionalmente infecta a insectos, pero el más sonado y el que más gusta es el de las hormigas. Ese hongo lo que hace es que caen las esporas, le caen las esporas a la hormiga y empieza a formarse dentro de él
el hongo. El hongo infecta a la hormiga, se mete dentro y empieza a modificar el sistema neurológico de la hormiga para que esa hormiga suba, y le hace subir a lo alto de un árbol encima de un camino por el que pasen las hermanas de esa hormiga. Entonces, cuando llega el momento en el que el hongo ya está suficientemente formado, ha comido suficiente hormiga, modifica su cerebro para que la hormiga suba al árbol, como os digo, fructifica ahí. En un hongo, fructificar es la seta. La seta es como la manzana del árbol, pues es lo mismo en los hongos. Y explota. Explota y tira todas esas esporas encima de las hermanas de esa hormiga para infectarlas ellas también. Lo que hace es que sube, como os he dicho ya 3 veces, sube y se queda ahí y hace que muerda con las mandíbulas para que se quede ahí fijo. Después ya la hormiga muere, porque claro, ya está totalmente infectada y ya explota. Eso lo hacen con un montón de especies. Y hay otra especie que también es capaz de controlar mentalmente a las hormigas, que es un tremátodo, Dicrocolium dendriticum, que es un parásito originalmente de la oveja, y el adulto está en la oveja, y cuando la oveja caga, libera huevos de este adulto, de este Dicrocolium dendriticum. Imaginaros un gusano, es como un gusanito, ¿no? Entonces, esa mierda de la oveja se la come un caracol. Los caracoles, de hecho, son un vector de enfermedades muy grande, sobre todo con los niños pueden contagiar enfermedades por eso, porque comen mierda y la mierda suele tener este tipo de parásitos. Ese huevo eclosiona dentro del caracol, empieza a formarse pues lo que viene a ser una de las primeras fases infectivas de este animal, y después ese caracol va soltando esa baba, y en esa baba las hormigas, para hidratarse cuando tienen sed, se acercan a la baba del caracol y se la beben. Y lo que hace, el gusanito se mete en la hormiga y hace lo mismo. Empieza a manipular neurológicamente, le hace subir a lo alto de una hierba por la noche y se queda en lo alto de una hierba con el objetivo de que cuando llegue una oveja se coma a esa hormiga. Y de esa manera vuelve a comenzar el ciclo porque llega la oveja. Pero hay veces que no se come que la oveja no se come a la hormiga y llega la mañana. Y pasa el día y empieza a hacer mucho calor. Y entonces dice el hongo, voy a soltar que si no se me muere esta hormiga. Entonces el gusano suelta y la hormiga vuelve a su trabajo como si no pasara nada. Dice, bueno, pues voy a coger unas hojitas. Está pendiente de ella. Sí, está pendiente. Y dice, claro, no se me puede morir porque si se me muere yo ya no llego a la oveja. Entonces la deja, la hormiga empieza a hacer su vida otra vez y dice, coño, ¿qué ha pasado? Se me ha olvidado lo que había ocurrido, como le pasa a mucha gente después de fiesta, ¿no? Y cuando llega otra vez la noche dice, venga, nos volvemos a lo alto de la hierba. Se sube ahí y espera que a las primeras horas de la mañana, de nuevo, la oveja se lo coma. Entonces también el control mental se da en animales, y hay más ejemplos, pero son ya repetitivos. O sea, no solo en humanos, se da también en los animales, el tema del control mental. Sí, se da así. Cuéntanos, por favor, tu experiencia en Amazónica también y qué te marcó, no sé, qué aprendiste más en tu ser humano más que de tu trabajo. Pues fíjate, una de las cosas, allí pues aprendí un montón, pero con respecto a lo que somos los humanos, ¿no? Y sobre todo lo que somos los humanos occidentales, que estamos acostumbrados a una vida muy concreta, de ciudad, de comodidades, pues aprendí que podemos adaptarnos o al menos en mi caso, pero yo creo que es algo muy general, creo que podemos adaptarnos a casi lo que nos venga. A veces pensamos que no, a veces pensamos, joder, ¿y si no tuviera yo esto, si tuviera que comer solo arroz, o tener un poquito de hambre, o la ducha fría incluso, y ducharme una vez cada 3 días, pues realmente te acostumbras. O sea, creo que somos muy plásticos en ese sentido. Quizás sea por mi edad, no lo sé. Yo al final la experiencia que tengo es la mía y la de gente con la que estuve. Pero aprendí que podemos adaptarnos mucho, porque sí que a veces tenemos la sensación, pues probablemente a lo mejor vosotros lo habéis escuchado alguna vez, de que somos muy de cristal y tal, y mi sensación es que no. Sí, pero cuando la vida te pone a prueba, como tú bien dices, nos adaptamos y sobrevivimos. O sea, es algo, un atavismo que tenemos en la supervivencia. Y de las culturas autóctonas de ahí, Yanomamos, etcétera, ¿tuviste contacto con este tipo de gente? En concreto yo estaba con los quichua, que eran los que estaban por allí, y luego había otra que mira que me jode que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero había dos tribus por allí, pero con quien más, yo estaba en territorio quichua, entonces con quien más relación tenía era con los quichua, y en concreto pues hice muy buena amistad con varios de ellos. Ellos tienen una lengua propia, hablan español, pero les cuesta un poco. Y yo sí que quichua no hablaba nada, pero sí es verdad que allí iba mucha gente que habla inglés, entonces yo hacía un poco también de puente entre la gente que hablaba en inglés, porque los quichuas sí que inglés cero.
Entonces yo hacía un poquito de puente porque sí que hablaban algo de español. Pero una cosa que me pareció muy curiosa era lo que hablábamos antes del tema de los instintos y tal. Yo flipaba en la selva con mi amigo Pablo, que es de los quichua con el que más relación tenía. Salíamos a la selva, escuchaba cosas que yo es que no escuchara. Es que cuando él me decía, ¿lo oyes? Mira, por allí, nada, absolutamente nada. Veía cosas en plena noche que yo decía, ¿pero qué coño estás viendo? Mira, está ahí. Además, Mario, en la selva amazónica debe ser los sitios más peligrosos para la integridad de uno. Me refiero también es muy peligroso vivir en una gran ciudad o esto, pero me refiero peligrosos por la cantidad de especies, de arañas, de insectos, de serpientes, de víboras. Total. Quiero decir, eso ahí debe haber una diversidad de animales que te pueden matar. La viuda negra, 20.000 tipos de víboras, serpientes. ¿Eso cómo lo gestionabas? Yo es que soy una persona... Sabes que hay personas que no ven el peligro, ¿no? Claro, echos para adelante. Sí, pues yo soy un poco así. Es cierto que, joder, cuando más miedo, entre comillas, tienes es de noche, que estás caminando de noche, a lo mejor tú solo, empiezas a oír cosas que no sabes qué son. Claro. Y claro, ahí dices, hostias, a ver si va a ser un jaguar, a ver si va a ser... Y que no es una zona de control que tenemos acostumbrados a pasear por... Sí. Claro. Tiene que ser... Sí. Entonces, en ese aspecto, es verdad que, joder, he sentido miedo en algún momento, pero yo lo que más miedo me daba a mí de estar allí era, antes de ir, lo lejos que estaba de la civilización, ¿no? Un poco de civilización, joder, que ellos también son civilización, pero de decir, hostia, si me pica, por ejemplo, una serpiente tal, aquí estoy jodido, muero. La primera vez que... Bueno, una cosa que me hizo ser muy consciente de ello fue una vez, claro, a mí me encantan los animales y ver de todos los colores. Me acuerdo que vimos una serpiente que no tenía, yo no sabía cuál era, no sabía la especie que era, pero tenía colores como de coral, que es mortal la coral. Entonces yo me acuerdo que estaba con Pablo, con este amigo que te digo, y lo primero que pensé yo, joder, qué guay, vamos a hacerle una foto, lo que sea, y él me dijo, tenemos que matarla. Y yo, ¿cómo la vamos a matar? Y dice, coño, esto hay que matarla. Y digo, ¿pero cómo vamos a matar? Si aquí no está haciendo nada, está en su tierra y tal. Y me dice, no, coño, que esto luego viene por aquí mi primo o lo que sea, le pica y mata a mi primo. Y es verdad que desde la conservación, pues uno piensa, joder, ¿cómo vas a matar a una serpiente que no está aquí haciendo nada? No la matamos, ¿eh? Pero sí que tuvimos como ese conato de discusión, no de discusión, pero de estar de posiciones enfrentadas, que para mí fue muy revelador, porque muchas veces hablas con gente, que es verdad, que te dice, oye, pues joder, ¿cómo se va? Por ejemplo, con la comida, ¿no? Pasa mucho. Es que ¿cómo se van a comer esa tortuga que está en peligro de extinción y no sé qué? Pero cuando tú estás en esa situación, la persona que vive allí, la persona que pasa hambre, dice, ni peligro de extinción, ni pollo. Yo tengo que comer, me como la tortuga. Es que lo jodido es que haya gente que pueda juzgar moralmente a alguien que... Para mí a esa persona no. Como mucho puedes juzgar o puedes pedir que haya una manera de que esa persona no tenga necesidad de comerse ese animal en peligro. O que no tenga que matar un animal por diversión, pero todo lo que sea cazar. Yo siempre he dicho que en la estopa los mongoles eran los más amantes de la naturaleza. El mongol pues tenía su caballo, su halcón para la cestería, se abrigaba con las pieles de los animales que mataba, pero era el que mejor conservaba el entorno, pero era un cazador. Sí, totalmente. ¿Viste algún ritual por ahí? Yo soy una persona espiritual, me gustaría probar ayahuasca. ¿La probaste? Porque ahí la gente tiene... No lo llegué a probar, pero era muy común, sí, porque ahí es una raíz y ahí estaba esa raíz. De hecho, este amigo del que estoy hablando, Pablo, su padre es chamán, entonces me lo propusieron, entre comillas, tenía esa posibilidad, pero hacen mucho hincapié, o por lo menos a mí Pablo me hacía mucho hincapié, y otro amigo que tenía allí, en que la ayahuasca es algo que tienes que probar, primero si estás seguro al 100% de que quieres probarlo, y segundo, que si quieres cambiar algo de tu vida. A mí me decían que si no quieres cambiar nada de tu vida, que lo mejor es que no tomara ayahuasca. Y como yo en concreto... lo que quiero cambiar no depende tanto, creo, de la personalidad que tengo. Con eso estaba bastante contento, no quería que cambiara nada de eso. Pues sí que tomé la decisión de no probarlo. Podría haberlo hecho, pero no lo hice. Primero por eso y luego también porque pues es verdad tío, que yo estaba trabajando. La única persona que me ha contestado algo muy sincero sobre la ayahuasca. Yo tenía mucha curiosidad, nunca he probado drogas, no soy un tipo de esto, pero ayahuasca me parece algo muy espiritual.
pero ha sido la única persona que me ha dicho, si no quieres cambiar algo en tu vida, no probarla. Y ya tengo un 50% que me has bajado. Y dice, claro, oye, es lo que me dijeron a mí. Yo, por supuesto, que también tengo un poco esa mentalidad de, joder, pues probarlo una vez en la vida y tal, pero como me fueron tan claros con eso, y luego además yo estaba allí trabajando, entonces, de hecho Pablo, Sí. el hijo del chamán, él no lo había probado. Y Él me decía- era hijo de un y chamán. era hijo de un chamán. Y él me Fíjate. decía que él no lo había tomado porque no sentía que No quería que pegar lo ese viaje necesitara. porque a lo Exacto. mejor incluso le tenía respeto a ese viaje. No sentía que lo necesitara. Y el chamán, sin embargo, sí que él, no sé, yo no soy muy docto en estas cosas, pero allí el chamán siempre tiene que acompañarte en el viaje, pero tomando él. Él toma también la ayahuasca. Entonces su padre, claro, fíjate si ha tomado ayahuasca el padre. Ese chamán sería el que en un momento dado, si te picara una de esas serpientes tan peligrosas, sería al que te tuvieras que someter a su cura, ¿no? Me imagino que esos Claro, chamanes también actuaban claro. como médicos en la comunidad, ¿no? Hay de todo, porque por ejemplo este chamán, por supuesto esto es un tema que yo he hablado con él y con el chamán no, porque al padre no le conocía, pero a él sí, al hijo, y a mí me decía, también hay chamanes y chamanes, o sea, nosotros, mi padre, no negamos la medicina. Háblanos un poco, por favor, de las ballenas. Las ballenas. Son importantes, a mí me encantan y son tan inteligentes. ¿Qué nos puede contar? Dinos algo que no sabemos, algo que nos crea curiosidad. Bueno, mira, pues respecto a la importancia de las ballenas, mira, no se sabe, hay mucha gente que no sabe realmente qué importancia puede tener la ballena para el ecosistema marino, sobre todo, ¿no? Bueno, la ballena lo que hace en un primer momento es come plancton. Vamos a hablar de una ballena que coma plancton. Podríamos decir que la orca es una ballena, pero la orca es carnívora. Entonces, una ballena come plancton. El plancton... Perdóname, o sea, la orca no está considerada una ballena porque la orca a mí me encanta. La orca la puedes considerar una ballena. La llaman la ballena asesina. Porque es un cetáceo. Vale. Efectivamente, también es un cetáceo, está relacionado con las ballenas, pero cuando hablamos de ballena, aparte de las Sí, orcas, sí. también hablamos de las ballenas que son, que comen zooplancton. Sí. El zooplancton son animalitos microscópicos, muy pequeños. Entonces, por eso la ballena va con la boca abierta, tiene las barbas, abre la boca, cierra y por medio de las barbas el agua sale, pero el zooplancton, esos animalitos quedan ahí y ella se lo come. ¿Qué pasa? Que lo que hace la ballena, que es muy especial, es que es capaz de resistir unas presiones muy grandes. Entonces baja a lo profundo del océano y sube, baja y sube. La mayoría de animales de la superficie no son capaces de bajar tan abajo, a tanta profundidad, porque no tienen esa capacidad, porque no pueden resistir la presión y la temperatura. ¿Y por qué son capaces de resistir? Porque a mí me da la sensación que a pesar de su tamaño son frágiles. O sea, quiero decir ¿qué es la característica genética o su característica para permitir soportar esas presiones? Porque dicen que van a profundidades abismales las ballenas. Sí, a profundidades tremendas, pero Sí. o sea, la razón mecánica no la sé, sabes. no la sé Vale. la razón mecánica, pero probablemente tengan una estructura, probablemente tienen unos huesos muy fuertes que les ayudan sobre todo en la cabeza, en lo que es el cráneo, tienen unos huesos muy fuertes. Perfecto. Pero Lo estoy desconocía eso. teorizando. O sea, yo he visto los huesos, pero puede ser que sea por otra razón y Vale. esto no tiene tanta relación. Yo diría que es por eso, pero bueno, puede ser que no. ¿Y crees que todavía en esas profundidades abismales, Mario, hay todavía infinidad de especies que no conocemos? Sí, 100%. Rotundamente, ¿no? Rotundamente se descubren especies continuamente. El problema es que llegar ahí abajo cuesta mucho dinero, porque necesitas robots que llegan abajo, al final es todo muy complicado. Pero bueno, al hilo de eso, estas ballenas, como bajan abajo y suben arriba, lo que hacen es que están rescatando nutrientes que han caído, lo que hablábamos antes del nitrógeno, fósforo, carbono, nutrientes que caen abajo, que ya no pueden aprovechar las especies que hay arriba, que no pueden bajar tanto por presión y por temperatura, que también afecta, porque cuanto más bajas, más frío, y lo que hacen es que suben de nuevo y cuando suben están subiendo esos nutrientes otra vez arriba. Entonces digamos que lo que hace la ballena es reciclar los nutrientes que están cayendo abajo y soltarlos arriba. ¿Cómo los sueltan? Por medio de las heces. Está totalmente comprobado que en las heces cada vez que una ballena caga, alrededor de esa hez se forma un microclima enorme, porque a raíz de esa hez es muy importante en el océano. Un nutriente que falta mucho es el hierro. Y el hierro es muy importante porque como falta, pues suele ser el limitante normalmente. Entonces, en cuanto aparecen las cagadas de estas ballenas, que comen mucho krill también,
que el krill son como gambitas pequeñas. El krill tiene una cantidad de ácidos grasos omega 3 y hierro. Y hierro Y brutal. mucho hierro. Es un nutriente increíble. Ahora, Eso es. en los suplementos de omega 3 de primera generación utilizan precisamente el krill. Pues míralo. Y el krill lo que pasa es que va a mucha profundidad. Entonces la ballena, al comerse el krill, está rescatando mucho hierro, que estamos viendo que es el nutriente que más falta, y lo está liberando arriba otra vez con sus cagaditas, que además si las echa abajo, pues la cagadita aún así flota, y entonces se genera alrededor de ese krill, bueno, de esa cagada, perdón, sí, de esa cagada se genera un montón de fitoplancton. El fitoplancton son plantitas microscópicas. No es precisamente hacer una cagada, es algo totalmente positivo para la naturaleza. Totalmente positivo. De una cagada, para que veas. Las cagadas es que son muy positivas. Sí. En los huertos, general, en los huertos orgánicos, claro, siempre se han utilizado. Siempre tienen nutrientes. Entonces, ese es una de las razones por las que las ballenas son muy importantes, porque van haciendo ese desplazamiento de nutrientes que si no estuvieran ellas no se podría hacer. Y háblanos, porque las orcas en cautividad ha habido casos de ataques, porque siempre, a pesar de que dicen que la orca la llaman la ballena asesina, no es una especie que de forma libre ataque al ser humano, que lo podía confundir con una foca. Que... De hecho hay solo documentados dos muertes por ataque de orca. Y son las dos en cautividad. Una fue en Canarias, de hecho. Sí, en Tenerife. En el Loro Parque. Loro Parque, sí. Y de hecho se achaca sobre todo, obviamente, se achaca al estrés. A que al final no es tanto el que el animal sea agresivo con un humano, sino que ese en concreto se ha vuelto loco. Y ha matado a ese, pues a lo mejor hubiera matado a lo que fuera. Entonces, son a priori... Es verdad que tú ves una orca y dices, hostia, yo no me meto ahí con esa orca, pero no se conocen ataques en vida salvaje de orca. Las orcas, lo sabrás tú infinitamente mejor que yo, son los únicos depredadores que tienen el tiburón blanco, que es un animal icónico. O sea, el tiburón blanco, al único animal que tiene miedo y que evita es a las orcas, porque en grupo van a golpear y por lo visto les gusta comerse el hígado del tiburón blanco. Es muy rico en grasas. Y es muy nutritivo, sí. El hígado, de hecho, lo utiliza el tiburón, es un elasmobranquio. Entonces, no tiene vejiga natatoria, como el resto de peces. Entonces, como no tiene vejiga natatoria, lo que tiene es, desarrolla un hígado muy grande, con una densidad muy baja, que le hace de vejiga natatoria. Entonces, flota por el hígado. Es muy curioso porque es el único animal, es el único grupo animal en el que esto se da así, que flotan por su hígado, porque el hígado tiene una densidad muy baja. Y además dicen que el tiburón es de las pocas especies que no desarrollan cáncer. Pues Decían, se han hecho muchos estudios y que es un animal bastante inmune al tema del cáncer. O sea, el tiburón es un animal muy curioso y muy que la gente, me imagino que por tu condición de biólogo y zoólogo te preguntan mucho, ¿no? Sobre todo de tiburones. Preguntan mucho, y sobre todo con respecto a lo que decías del tema de los animales peligrosos y tal. Hay una leyenda generada en torno al peligro del tiburón. Bueno, ahora van a sacar Megalodón 2, que ves Megalodón 1 y dices, es prácticamente como tiburón. Mario, háblanos en realidad, porque yo vi un top 5, un top 6 de las especies más peligrosas en África, pero me gustaría que nos hablaras a nivel mundial, a nivel mundial, lo que son las especies más peligrosas cara al hombre. Si a nivel estadístico se puede considerar peligroso. Sí, por supuesto. Además, a nivel estadístico es donde podemos discernir, porque luego hay cosas que dicen, bueno, pues este es más venenoso, pero nunca mata a un humano. Entonces, como calibramos. Bueno, no sé si me saldrán los 5 ordenaditos, porque a lo mejor se me va. Pero sí sé los 3 primeros los tengo muy claros. Creo que el cuarto también. El top 5, diría que en el quinto lugar está el cocodrilo del Nilo, que sí que ataca, pero no tanto como uno podría pensar. Lo que pasa que es verdad que los ataques que hace pues suelen ser jodidos. O sea, si te pilla un cocodrilo en el Nilo, la mayoría de las veces te mata. Y es verdad que hay varios ataques. Probablemente quizá haya menos de los que debería, porque como hay poco cocodrilo del Nilo. Perdona que te interrumpa. Y la principal diferencia del cocodrilo marino, que dicen que es más grande, todavía más peligroso, que hay en Australia, Nueva Zelanda, y el cocodrilo del Nilo, ¿qué diferencias hay para un ignorante como yo en ese sentido? Bueno, tamaño, agresividad. El más grande es el del Nilo. El del Nilo es más grande. Vale, es más grande que el cocodrilo marino, vale. Sí. Estaba equivocado. En agresividad, me imagino parejo. No lo sé ahora mismo. En agresividad no lo sé. Y luego la gran diferencia es el que uno puede estar en agua salada y el otro no. Entonces,
Luego, la verdad que si ves uno al lado del otro, muy difícil diferenciarlos, sobre todo si no están en su máximo tamaño, ¿no? Pero fíjate que son en zonas del mundo totalmente Claro, diferentes claro, y claro. tienen un aspecto muy parecido. Sí, sí, sí. Enormes. Sí, 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 totalmente. Son muy grandes. Y lo que no sé es eso, fíjate, porque me gustaría poder decirte, porque a mí me quiere sonar que un pelín más agresivo se supone que son los cocodrilos del Nilo, pero como no lo recuerdo al 100%, claro. lo dejamos Sí, ahí. lo dejamos ahí. Lo dejamos Que ahí. lo investigue la gente. Eso es, eso es. En el cuarto lugar, los hipopótamos, por peligro. Que ahora además en Colombia tienen ahí un problema medioambiental grande por los que introdujo Pablo Escobar, que parece ser que la hacienda de Nápoles luego se le... Era un cachondo, tenía un zoo enorme ahí, Sí. era un animalista, bueno, como Adolf Hitler también. Tú sabes que Adolf Hitler Sí. era un animalista, por eso hay que ir con cuidado. ¿Eh? Soy animalista no es símbolo de que seas buena persona. Claro. ¿eh? Le gustaban los animales, pero bueno, claro. pero manejarlos Bueno, a lo mejor no era... Adolf Hitler decía que cuanto más conocía a sus perros, más le gustaba. O sea, cuanto más conocía a las personas, más le gustaban a sus perros. Él tenía pastores alemanes. Tiene sentido. También, a veces tiene sentido. Y inventó el escarabajo, que la gente no lo sabe también. ¿El coche, dice? Sí, hizo el diseño no lo del sabía. Volkswagen Escarabajo, sí. Joder, la verdad que El tiene... coche del pueblo. Sacas curiosidades así. De eso se trata. Seguimos, top time. Sí. Venga. Número 3, las serpientes. Perdóname. Lo del hipopótamo, Ajá. me lo habían dicho que es por un tema de territorialidad. Sí. O sea, que atacan a barcos de pescadores, Sí. a todo lo que vean. Muy territorial. Dicen que es el más agresivo de todos. Sí. Vamos, Sí. y además se cree, efectivamente, Sí. se cree que dice, coño, es lento tal, y corre también, no sé cuánto alcanza, pero mucho. No 40 tienen, kilómetros no por hora, algo tienen así. depredadores. No, No. a priori no. Que se junten a lo mejor un grupo de leones y lo pueden pillar pero fuera del agua, pero si no, complicado. Seguimos. Sí. El número 2, bueno, el número 3, las serpientes, Sí. que creo que causan, no sé si 1 millón de picaduras al año. No muertes, pero 1 millón de picaduras. Entonces las serpientes Claro, también una hay... serpiente me voy a morir antes que me muerde o me pique, de verdad. Y en Tengo un miedo de concreto, ¿qué serpiente increíble. serpiente, o La- qué 2 o 3 serpientes? la- La coral, Se suele decir que la la mamba, cobra, mamba la negra. mamba. La mamba negra porque dicen que es la más agresiva. Entonces, la mamba negra. No es la que en veneno creo que es la crótalo. La crótalo la que más veneno tiene. Pero mira, esto, ¿sabes quién te lo podría decir muy bien? El Frank. Claro. El Frank. O El Frank. el chat, Le invitamos aquí. O el chat GP4. Ahora, o el chat GP4, cuidado. Ese se inventa unas cosas. Sí. Ya te digo que le preguntas y te dice 2 bien y una que es mentira, pero como no estés atento te la cuela, ¿eh? Sí. Y número 2, los perros. perros. Los perros son los segundos que más muertes causan y, bueno, y mordeduras, ataques en general. También es verdad que está un poquito sesgado porque hay tantos. Claro, hay tantos y eso no es cerca del proporcional, humano. claro. Pero bueno, las cifras, esas son las que yo sé. Ahí me has tocado la sensibilidad. Termina con el top 1. Y el top 1, el mosquito. El mosquito, El sí. mosquito es el que Las más personas enfermedades, mata. malaria. Claro, como vector es una de brutalidad. transmisión, claro. También te digo, yo creo que probablemente cuando se hacen estos tops, el mosquito se incluye con respecto a garrapatas, pulgas, chinches, que también son un transmisor Claro, que te cagas claro. y que posiblemente si nos pusiéramos a medir, a lo mejor estaría segundo también, tercero y No, pero decimos, coño, es muy curioso porque a pesar de su tamaño y a pesar de que mucha gente se puede considerar que el mosquito es inofensivo, pero sobre todo en África, en las zonas tropicales y todo, es la mayor causa de mortalidad y de transmisión de sí. enfermedades. Sí, Y- pero de largo, Sí, además. de largo, con de mucha largo. diferencia. Sí. Imagínate una epidemia o cualquier cosa. No es. Y a ti te ponen tú vas a Sí, África, sí. te dicen, oye, ¿qué prefieres? ¿Que te pique este mosquito o que te muerda el brazo el león este? ¿Qué prefieres? Y probablemente digas... No lo sé. Y dices, hostia, con ese mosquito no sé yo, ¿eh? Y de los perros es increíble, ¿eh? Eso es claro, pero bueno, debe ser también por el gran número y por el contacto directo que tienen como a nivel doméstico, cómo empezó el ser humano a domesticar a los animales, porque eso es como un paso muy adelante en la evolución, en la progresión del hombre, pero si te puedes mojar, ¿tienes dominio de las razas caninas, de la peligrosidad a nivel estadístico? Todo? No, Pues dejemos las ese tema. conozco, pero Ah, no puedo decirte. Sabes tú más que yo, seguro, que lo tienes esto Sí, trabajado. siempre he tenido pitbull y estadísticamente está demostrado que no es la raza ni mucho sí. menos. Ha dicho sí. ¿Y cuál es el que más?
¿El más peligroso a priori? Dicen que el pastor alemán. Ajá. Dicen que el pastor alemán es el que más ataques provoca. Y luego perros más pequeños, pero que no son tan letales. Pero dicen eso. Claro. Tampoco soy un ducho. Pero el pitbull no es el número uno. Lo único que el pitbull es cierto que es un animal que a nivel de transmisión de genes pues se ha buscado una especie de, entre comillas, perfección para lo que era la lucha de perros. Porque Sí, fue un perro creado para la lucha de perros. Y que si te muerde, Pero asunto. Pero hay muchas otras, como el dogo argentino, hay infinidad de el mastín napolitano, o sea, todo depende del tamaño, la envergadura, pero sobre todo de la educación. Tocamos un poco más a ti, Mario. ¿Quién es Mario? Que así te conoce a la gente mejor. ¿A qué da mucha gente importancia y tú no? Y viceversa, ¿a qué das tú mucha importancia y la gente no le da importancia? Como quieras enfocarlo. Fíjate, es que... Es difícil contestar porque es abrirse mucho, ¿no? En cierto modo. Eso es. Es abrirse mucho. Te puede ayudar más. Mira, es algo... Yo pienso... Te voy a dar a echar una mano. Yo pienso un factor importante es de lo que dicen los demás. Uh-huh. Es algo que mucha gente le da mucho valor y no tendría que darle todo este valor y toda esta importancia. Diría que quizás algo a lo que le doy poca importancia... yo qué sé, te diría que a la fiesta, ¿no? Wow. Yo veo a mi alrededor, la gente le da mucha importancia a tener su fiesta el fin de semana, llegar el sábado por la noche, irse a tomar unas cervezas y luego un concierto o lo que sea, y quizá diría que eso es un poco lo que menos yo hace años, que sí, que salía y tal, pero nunca me gustaba demasiado, lo hacía un poco como casi por mis amigos van. Pues si quiero estar con ellos, pues coño, tengo que ir. Porque... Pues eres original y eres auténtico porque es inusual, sobre todo en la gente joven, y alguien bien parecido, sin mariconadas, como eres tú. O sea, parece que la fiesta, el gustar, parece que está conectado con la... O encadenado por el simple hecho de ser joven, pero eso es originalidad. Me suele pasar, sí. Claro, la gente suele pensar que soy más fiestero y tal. Me ha pasado con trabajos de pensar la persona, oye, pero a ti te va la fiesta y tal, ¿no? Y yo, no, la verdad que... ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 27. 27. Uh-huh. Wow. 27. No es de todo, ¿eh? Wow, sí. Te felicito. Y bueno, no sé si felicitar porque a veces sí que es verdad que piensas, coño, me gustaría a lo mejor poder disfrutar eso más, ¿no? Para sentirte parte del grupo también, que a veces es como que lo necesitas. Pero diría que eso es lo que yo no le doy importancia, que veo que mucha gente sí. Ese es el... ¿Y qué das mucha importancia? ¿Qué 3 factores en la vida son muy importantes para ti? Porque yo, por ejemplo, lo tengo muy claro, que es la familia, que es la autodisciplina y el empoderamiento. Eso serían las 3 cosas que me calificarían. Sí. ¿A ti qué 3 cosas dices? Esto es ineludible para mí. Pues fíjate, por cambiar un poco el tipo de concepto al que te refieres, porque eso os podría decirte yo, pues mira, yo también, ¿no? Pero por cambiar un poco, quizá diría, le doy mucha importancia a la sinceridad. Y a tener palabra. Eso es revolucionario, porque ahora no existe Es que hoy en día siento que falta mucho, que la gente tiene muy poca palabra, es muy poco... Y vamos sobre todo, con la careta. Muy poco de fiar y a veces, igual que un poco lo otro, me gustaría no ser así, porque creo que en cierto modo parece que te facilita la vida no tener esos valores en concreto de sinceridad, de lealtad también en cierto momento. No con todo. Sí, no con todo, pero quizás a largo plazo ayuda. Pero a corto plazo la sensación es, hostias, si hiciera las cosas de otra manera igual... A la gente no le gusta que le digan la verdad, le gusta oír lo que quieren escuchar. Sí. Y la sinceridad es de los mejores ejercicios que pueden hacer con uno mismo. Realmente alguien que te quiere tiene que ser sincero, no te tiene que adornar ni camuflar las cosas. Sí. ¿Quieres que soy mentirte educadamente o agresivo sinceramente? Siendo sincero, claro. Sincero. Ese es el juego de Sí, palabras. También te digo, tampoco... Creo que agresivo siendo sincero no es necesario. Lo he dicho mal. Una cosa mejor que la otra, es verdad, mejor ser sincero o agresivo que el otro. Pero también es cierto que hay personas las formas. que con la excusa de no soy sincero son hirientes. No, pero eso es descartado totalmente. No, claro. Porque herir ya es no tener empatía y claro. Herir ya es no tener lo que debemos tener siempre con nuestro prójimo, que es el principio de compasión. Compasión, entiéndeme, en el buen sentido, el ser capaz de ponernos en el lugar del otro. Claro. Y si tú eres demasiado duro se pueden decir las cosas de una forma diplomática. Totalmente. Una otra pregunta que no es fácil.
y la preguntamos a todos los invitados. ¿Qué es para ti ser un hombre? Pues para mí ser un hombre es nacer con, bueno, diría con huevos, pero bueno, con gametos masculinos y luego, si es verdad, que yo no es, o sea, yo creo o sea, creo que pueden existir personas transexuales, entonces creo que es comportarse como tradicionalmente, yo no digo que esté ni bien ni mal, como tradicionalmente se comportaría un hombre o como tradicionalmente sentiría un hombre. Pues eso, los valores, bueno, los valores, sí, los valores culturales que tiene un hombre por defecto, que pueden ir cambiando con respecto pasan los años, ¿no? Y Según van cambiando... esos valores de nuestros ancestros que nos han transmitido se quedan marcados en nuestro ADN, en nuestro genoma. Sí. Pero el macho animal, el animal, ¿qué tiene como ser hombre, que llamámoslo así? Responsable. Bueno, es responsable. Es que cada especie es una historia también. Por eso, que tú que sabes más. Pues tendría en común la defensa de su núcleo, ¿no? En este caso de tu familia. Tendría en común también que es más grande que las hembras. Tendría en común también que tiene algunos atributos más orientados a la pelea, a la batalla. Tendría en común también en los leones menos, pero si nos vamos a los chimpancés, que se parecen más a nosotros, tendrían también unos testículos grandes para la competencia espermática, que es un tipo de competencia que no se conoce mucho, pero existe también. Hay los animales, determinadas especies, sobre todo donde hay, como en los humanos, no hay un macho alfa que cubre a 16 hembras, pues aparece la competencia espermática, que no deja de ser que a más espermatozoides seas capaz de producir, es más probable que si tú haces una cópula tengas una cría. Lo mismo pasa con el pene, con la longitud del pene. A más longitud del pene, más probabilidad de tener hijos. Está muy comprobado, sobre todo, ya te digo, entre chimpancés y gorilas, donde el gorila pesa pues casi 300 kilos, el chimpancé pesa 45 de media, y los huevos del chimpancé son bastante más grandes, creo que son no estoy seguro si son 3 o 4 veces más grandes, más pesados que los del gorila, que es mucho más grande. Y el pene del gorila mide 3 centímetros, mientras que el del chimpancé mide 8, que de pero Escucha, esa diferencia... Es que me lo estás poniendo todo a huevo. Yo hubo una época... Me lo estás poniendo a huevo porque yo tuve una época en mi juventud en Madrid que trabajé de Voice en la calle Londres, de Voice, y claro, me veía musculoso, culturista, y decía, no, en mucha dinamita y poca mecha, que se creían esto. El gorila. Por eso el gorila, claro. Pero muchas veces todo engaña, ¿no? Claro, no me estoy claro. posicionando. Yo, Sí. Luis Vidal, mi primo Nacho Vidal, pero bueno, pero a lo que vamos, que eso es No, pero escucha, es pero un es estereotipo. verdad que tu primo es Nacho Vidal, ¿o no? No, Igual pero sí. ¿sabes qué? Tenemos que conseguir a invitarlo, porque tú te imaginas Luis Vidal y Nacho Vidal enfrente. Sí, Mucha gente le escribe, se parece a Nacho Vidal. Tiene que ser algo muy interesante. Sí, Bueno, sí, seguimos sí. a nivel científico. Entonces, pues eso, que la competencia espermática también afecta a eso, pero es que luego también afecta también en que las hembras, también en algunas especies, escogen qué esperma quieren, o sea, se aparean con varios machos para de esa manera que todos los machos piensen que las crías pueden ser suyas. Así uno de ellos va a actuar de padre de las crías, pero en realidad a la hembra lo que le interesa es el macho de más calidad. Entonces lo que hace, por ejemplo, hay un ave en la que... hay varias aves en las que hacen esto, pero lo que hace es que copula con el macho, y en las aves, como no hay... En las aves lo que hacen es que abren la cloaca, ¿no? Son como dos cavidades que se abren y una hecha sobre la otra y entra. Pero no hay un contacto que tú notes de decir, mira, ha abierto. Pues lo que hace la hembra es que simula que lo está haciendo, pero no abre. Entonces el macho lo echa, se piensa que ha copulado, pero la hembra en realidad no ha copulado con él. Y la hembra se va y cuando ya tiene los huevos le dice al macho, mira, que son tuyos, créeme. Y el macho dice, ¿cómo? Luego también hay un montón de infidelidad en las golondrinas, por ejemplo. En las golondrinas se emparejan, son monógamas y se emparejan en muchos casos de por vida, casi siempre. Pero está comprobado que hay un 25% de los pollos que son de otro padre. O sea, que comprobado. Se ponen los cuernos. Totalmente. Los cuernos se ponen 25%, en todas las especies. 25%, uno de cada 4. Y la hembra, claro, la hembra está esperando, pasa también los gorriones, cuando el macho se va a coger comida, Toma dice, ya.
me voy al nido de al lado. Para que digan que solo somos los machos. O sea, quiero decir, No, claro. somos los machos con hembras. Y los machos lo contrario. Cuando la hembra se va por comida, dice, me voy al de al lado, a la vecina. Mario, mi última pregunta. sí. No te voy a robar más tiempo. No me robes. ¿Es necesario salir fuera de zona de confort? Creo que para personas como yo, sí. Creo que para las personas que disfrutan de lo que hablábamos, que disfrutan de al final vivir para la fiesta del sábado, no quiero faltar, joder. Lo que quiero decir es que para ese tipo de personas a lo mejor su zona de confort es la zona más feliz donde van a estar, ¿no? Si tienen la suerte de que el mundo no les saca de esa zona de confort, pues irá bien, ¿no? Es que claro, es tan relativo. Salir de la zona de confort, bueno, creo que ayuda te hace todo. más fuerte. Creo que te va a hacer más fuerte y más resistente. Pero depende, si tienes una vida muy concreta, pues puede ser que dentro de tu zona de confort seas muy feliz. Como hablábamos, es que las respuestas casi siempre son un poco un término medio, para mí al menos. Creo que depende de la persona. Para una persona como yo creo que para mí sí ha sido necesario salir de la zona de confort tanto como he podido. Pero yo digo una cosa, que muchas veces no hay nada peor que el esclavo feliz, ¿me entiendes? Entonces, precisamente para no ser un esclavo feliz, es bueno salir de la zona de confort, es cierto, es bueno sufrir incomodidades, es bueno, pues como has hecho tú. Y tratar de adaptarte, hacer un sincretismo, aprender de ellos de ti, y eso es muy positivo. Eso no, Puede para ser, mí puede es ser. infinitamente más positivo para tu persona que salir al Úrsula de Ibiza y pegarte una fiesta. Totalmente. Pero bueno, esto también Es una percepción, claro, una personal. percepción mía personal. Ujú, ¿eh? claro, totalmente. Tengo ¿Cómo? otra pregunta, Sí. perdóname, Sí, porque me no. pasa esto, la tenía desde el principio. Adelante. Lo de la ¿por qué? homosexualidad. Vale. ¿Por qué el león es llamado rey de la jungla? Porque no es ni el más Ni grande, una jungla. Ni una jungla como tal, ¿no? no Está es la ni sabana, más bien. no, la sabana, perdón, Sí. jungla. No, pero No. se dice rey de la jungla. Ah, sí, de la sí. jungla, no, Sí, vale. sí, se dice. Porque no es ni el más grande ni lo más inteligente. Y con eso se ha creado un discurso motivacional, pero... Bueno, yo te diría que prácticamente porque es el mayor superdepredador de la sabana, que es lo que más conocemos nosotros. porque Igual no que tiene podríamos miedo. decir. Bueno, miedo en teoría no tiene, pero yo creo que también el Rey León ha hecho mucho por ello, ¿no? Los circos, hemos visto muchísimos leones, muchos tigres. El tigre sí que podría ser más el rey de la jungla porque el tigre sí que vive en una jungla, ¿no? El león, que es más de sabana, pues bueno. Pero yo te diría que es prácticamente por eso, porque es el superdepredador más grande que hay. Te diría que quitando el tigre, ¿no? Y quitando pues otras especies, pero bueno, al final es lo que hablábamos al principio del podcast, que nos gusta con lo que nos sentimos más identificados, ¿no? Con un mamífero. Irnos al cocodrilo del Nilo, pues, va a decir que es el rey, porque digamos, Pero no se parece tanto a tenemos nosotros. también- tenemos, Mario, una parte reptiliana, tenemos una parte reptil, ¿no? Bueno, venimos de allí. Venimos de ahí. Claro. O sea, los Esa primeros parte mamíferos, reptiliana, claro. los primeros mamíferos derivan de reptiles, claro, derivan de reptiles. Entonces sí, digamos que, fíjate, el mamífero más cercano, así que conocemos, son los ratones, las ratas, son lo más cercano a nosotros, que es una cosa curiosa. Bueno, después de chimpancés, primates, etcétera, ¿no? Pero aparte de eso, serían ellos. Y por cierto, que no lo he dicho, la utilidad de la homosexualidad, que me he quedado antes con eso, porque me parece muy interesante, pues en la vida salvaje se ha comprobado que la homosexualidad sirve. Todo esto está más desarrollado en el vídeo, pero quiero terminar rápido porque os estoy aquí metiendo esto un poco con calzador. Es muy interesante. No, muy interesante. Pues se ha visto que sobre todo ayuda en muchas cosas, pero ayuda porque mejora la eficacia reproductiva de las parejas. Se ha visto que parejas homosexuales tienen más éxito que parejas no homosexuales, que parejas heterosexuales. En los cisnes negros, por ejemplo, las parejas homosexuales macho-macho, que ahí se forman de macho y macho, tienen un 80% de pollos que llegan a fase adulta, mientras que las heterosexuales tienen un 30%. O sea, estamos hablando de un 50% más, que es una locura. También alguien podría pensar, coño, pero ¿cómo van a tener un pollo esos dos? Pues lo que hace es que una hembra muy lista va allí con los dos machos, copula, ya hemos visto antes, con los dos, pero puede a veces que a uno le time. Se marcan un trío. Claro, pero a uno puede que le time y no abre la cloaca en realidad y ya está. Yo quiero al bueno, ¿no? Sí. Y luego les deja el huevo y les dice, ala, créalo vosotros, que yo me voy, que a lo mejor tengo otra pareja con la que voy a hacer otro nido. Pero curiosamente, en esto se ha demostrado que hay muchísima más eficacia de la cría en los homosexuales. Y también se da con hembras. En los albatros de Hawái son parejas de hembras, que dos parejas hembras se quedan con el nido solo, y también hay unos porcentajes mucho más altos de eclosión.
Pero además de esto, también se ha visto que esto en humanos hay indicios de que también es así, que estos genes que os hablaba antes que provocan la homosexualidad, vamos a decir, afectan también a la fertilidad. Entonces, en hombres provocarían la homosexualidad, estos estudios están sobre todo enfocados a la homosexualidad masculina, y en mujeres producirían una mayor fertilidad. Entonces, digamos que lo que pierdes de que estos hombres homosexuales no tendrían crías, no pasarían sus genes a la siguiente descendencia, lo compensarían las hembras que con ese mismo gen tendrían muchísimas más hijos. Y se vio que efectivamente las mujeres de la línea materna, es decir, de la familia materna del homosexual, tenían muchísimos más hijos que las que no tenían nadie homosexual en la línea, bueno, en su familia. Pero es que hay más. Es que también se ha asociado que la homosexualidad podría ser que esos genes llegaran hasta cierto punto y a partir de ahí fueras homosexual, pero previamente lo que haría es dar a la persona un mayor atractivo para el sexo opuesto. O sea que digamos que hasta cierto punto serías más atractivo para el sexo opuesto por comportamiento, no tanto por algo físico, sino más por comportamiento, y sin embargo a partir de ese punto serías homosexual. Digamos que compensarías que si estás por debajo de ese puntito vas a tener más parejas sexuales en teoría, pero si estás por encima vas a ser homosexual. Entonces, eso también es otra cosa que se ha visto. La traducción es tener un poco de ramalazo para triunfar más con las mujeres. Bueno, no ir de John Wayne. Bueno, no sé si sería tan así, porque esto yo te estoy hablando también de estudios que no me dicen exactamente cómo lo hace, pero sí, y se trató de comprobar y se hizo con gemelos, que eran gemelos idénticos, donde uno de los gemelos era homosexual y el otro no. Y se vio que efectivamente el gemelo no homosexual tenía muchas más parejas sexuales de lo que tenían otras personas de su misma edad que iban haciendo el mismo seguimiento. Y con las mujeres se vio que las mujeres que tenían rasgos un poco más masculinos, asociados a los hombres, tenían muchas más parejas sexuales que las mujeres que no tenían esos rasgos. Sí, pero eso la explicación es que suelen ser mujeres con un nivel de andrógenos de testosterona mayor, claro, y eso te da más impulso sexual. Las mujeres que hacen deporte de fuerza, por ejemplo, tienen un nivel endógeno un poquito más alto de testosterona y son más proclives a la sexualidad. Pero bueno, también se puede asociar con esto, que produzca un poquito más de testosterona a la mujer, podría ser. Eso es. Yo más bien veo esa explicación biológica, porque realmente somos dependientes de nuestros niveles de testosterona. Con un nivel de testosterona alto eres más temerario, eres más sexual, eres más infiel también. O sea, quiero decir, la testosterona condiciona. Totalmente. Tanto en la mujer como en el hombre. Y lo que no sabe la gente es que la mujer produce testosterona en menor medida. Y este tipo de mujeres tan atléticas, un poquito más androgénicas, suelen tener niveles de testosterona, en algunas de ellas incluso amenorrea, y eso va en mayor rendimiento deportivo y en mayor líbido. Y se ha asociado con una mayor atracción. O sea, es que son más atractivas las mujeres con una testosterona no excesiva, sino en un punto concreto, que no sea ni baja ni muy alta, está asociado. Pero también el gran... O sea, otra de las razones de la homosexualidad, otra de las cosas positivas, es que, por ejemplo, los bonobos, no sé si os suena, los bonobos son como los chimpancés, pero son prácticamente iguales, pero se les considera como los monos promiscuos. Yo los llamo los monos amorosos, ¿no? Porque son como... Ellos solucionan todo follando. Claro. O sea, tienen un problema que parece que se van a pelear, orgía. Dicen, ¿para qué pelear si podemos follar? Tan inteligente. Exacto. Creo que el refrán será, ¿para qué pelear si se puede follar? El amor y no la guerra, sí, totalmente. Joder. Y en los bonobos se cree que, de hecho, apareció la homosexualidad para eso, para evitar los conflictos. Para evitar los conflictos. Coño, como en las cárceles. Machos con machos, hembras con hembras. Y, de hecho, es un matriarcado en los bonobos y dominan las hembras, y lo hacen porque son capaces de establecer relaciones más sentimentales entre ellas que los machos. Los machos tienen sexo y ya está, y no se alían entre ellos. Y a pesar de que son más fuertes y más grandes, no son capaces de desbancar a las hembras, porque las hembras son un grupo fuerte, eso es, que manda sobre ellos. Y luego, además, la otra razón, porque es que se han encontrado varias cosas que son positivas de la homosexualidad en estas especies en las que lo hay, que son 400, es que actúan de padres de reserva. Las parejas de homosexuales que se forman están
que a la mínima que hay unos huevos o unas crías que se quedan huérfanas, normalmente quienes los adoptan son estas parejas homosexuales. Bueno, pues a ver si van a utilizar todo esto con todas estas doctrinas de género que nos están poniendo, o sea, que nos quieren... Bueno, a lo mejor puede ser también. Yo ahí no entro. No, claro, no simplemente, entramos. Pero, pero mira, eso es una realidad biológica. Es una realidad y ya está. Yo no entro en política o intento no entrar. Eso es. ¿Cómo quieres despedir el programa? ¿Qué mensaje final quieres darnos? Pues el mensaje es que no hay blanco y negro en la vida, que siempre las respuestas suelen estar en un término medio, a veces están más hacia un lado, a veces están más hacia otro, y que mientras intentéis mirar a personas que hagan las cosas con pasión y que os lo cuenten con pasión, pues probablemente nos estén engañando porque lo hacen desde lo mejor de sí, y eso es todo lo que puedo decir. Y luego que si no sabéis de algo no habléis, porque los tontos están llenos de certezas y los inteligentes llenos de dudas. Muy bueno. Vale. ¿Dónde puede contactar la gente contigo? Di otra vez cómo se llama tu canal de YouTube, sí. así lo vamos a añadir en la pantalla. Vale. Pues bueno, me podéis buscar en mi canal de YouTube, Mario The Wonder, o en Instagram, Mario The Wonder, pero vamos, que donde suelo estar es en el canal de YouTube, Mario The Wonder, como suena, como Wonderland, como cualquier Wonder fácil, pero solo Wonder. Y el D con D española, joder. Y ya está. Y muchas gracias a todos por escucharme si habéis llegado hasta aquí. Pues muchísimas gracias a ti. Ha sido un auténtico placer. Muy interesante. Hemos tocado un montón de temas eclécticos. Esperamos que os haya gustado este programa, este episodio con Mario The Wonder. Como siempre, os pido mucho apoyo, comentarios, romper el botón de like, compartirlo con alguien, que es muy importante. Sería mejor si dejas un like antes de entrar en este podcast, porque solamente así entramos en este algoritmo, lo rompemos de verdad. Y gracias de corazón. Espero que has aprendido algo bueno hoy y que te quedas con algo muy positivo. Ser eclécticos. Ser eclécticos.